CDNN 23. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en canal 99 y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Me acompaña aquí en estudio nuestro buen amigo, el secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores CST, don Roberto González. Gracias, don Roberto, de estar aquí en el programa. Le agradezco su presencia siempre. Dijimos que íbamos a estar como más seguido. Sí. Y ya ves pues que ya casi estamos mes a mes. Y estamos esperando el 38 aniversario de la CST en julio. 38 aniversario de la Revolución Triunfante. Yo estoy esperando que usted celebre en esos 38 años de la CST, como dicen, con todo el bombo y platillo. Vamos a hacerlo de esfuerzo. Porque ahí de pronto aparecen algunos críticos o críticas, ¿verdad?, de la conducción de la CST y particularmente no solo la conducción de la CST, sino que de la vigencia que tienen los sindicatos en la actualidad. Dice que estuve escuchando con detenimiento el reprise del programa de mi buen amigo que estuvo aquí, Luis Galeano, y que ahora está ahí en el canal 63, que estuvo con la dirigente del movimiento Marilena Cuadra, ¿verdad? Y Sandra Ramos, como diríamos popularmente, se despachó hermoso
Y una cosa que hizo, y por la cual le quiero preguntar muy directamente, porque no lo he escuchado con ninguna opinión, es que se atrevió a decir cosas muy en temas personales. O sea, a decir Roberto González es prácticamente un exiliado de los sindicatos, lo dejaron venir porque entrar, como dicen, de nuevo a la CST por un acuerdo. Comenzaron a decir de que para nada servían los sindicatos de pronto para interpretarlo de la mejor manera o de la manera más amable, y que ella representaba el tema de los trabajadores de la zona franca, acuerdo tripartito en el cual no veo la firma de ella, ¿verdad? Pero que ustedes anunciaron junto con el FNT que había sido suscrito. Entonces, cuando yo veo esto, digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son estos discordias o pleitos internos que pueden estar habiendo entre el sector de los sindicalistas y particularmente con esas declaraciones que da la directora o presidenta del movimiento, Marilena Cuadra? Bueno, buenas tardes, ¿verdad? Gracias por tu espacio y oportunidad de compartir y de intercambiar con tu importante audiencia. Por ética sindical no acostumbro yo a personalizar o tener reacciones frente a alguna opinión pública en relación a mi persona o a mi trabajo o a mi liderazgo. Doña Sandra Ramos ha sido una compañera, una amiga de muchos años. Es más, bregamos momentos difíciles en la lucha de las trabajadoras y los trabajadores dentro de la CST. Sandra fue la Secretaría de la Mujer de la Central Sandinista de Trabajadores, que formaba parte de una dirección que tenía peso, tenía incidencia, tenía poder. Y esa secretaría en particular manejaba muchos proyectos. Y al cuestionar un estilo de trabajo o un quehacer de los trabajadores, el movimiento sindical, si la pretensión ha sido descalificarnos o hacernos quedar mal para ganar opinión favorable, para ganar simpatía, para ganar adeptos, pues yo creo que no es la mejor manera, pues. Creo que ya esas viejas prácticas ya no son, digamos, efectivas, pues. Yo recuerdo que en esas luchas históricas, que ahí están las memorias imborrables, cuando se pierde la capacidad de argumento en el debate de las ideas y se pasa a la descalificación personal, nos parece que ya es incapacidad entonces de poder sostener esas ideas y sostener el debate. Recuerdo que un ministro de doña Violeta, mientras la protesta de los trabajadores tenía tomada Managua, la capital, y estaba en llamas como en la historia de Roma, un ministro dijo, con ánimos de descalificación, dijo, esta huelga, este paro es ilegal, es ilícito y es inexistente. Bueno, y al final tuvieron que negociar, tuvieron que acordar con nosotros la paz y tuvieron que llegar a acuerdos para que se estabilizara el país. Entonces, yo estoy claro que
estos acuerdos que hemos hecho, esta cuarta versión que hemos hecho de estos acuerdos, sin lugar a dudas que iba a tener antipatías, iba a tener detractores, iban a haber opiniones que no les parecían. Y hemos estado claros de esto, esta es la cuarta versión. Y efectivamente no está la firma de doña Sandra aquí, como no está en los 9 acuerdos de salario mínimo del país, porque es una organización que tiene una conformación como una especie de una ONG. No es propiamente una organización del movimiento sindical. No es una organización sindical, el movimiento. Entonces, eso te indica entonces cuál es la conducta, cuál es el comportamiento, cuál es la visión, cuáles son las posiciones. Yo vi en parte pues sus intervenciones y Sandra para mí merece todo mi respeto, siempre lo ha tenido, y no por eso yo le voy a faltar al respeto frente a los criterios que ella emitió sin suficiente fundamento. Porque argumentar de que soy un expatriado nos parece que es un señalamiento que lo que refleja es, en el fondo, junto al otro descalificación de acusar de mafioso a los dirigentes sindicales. Por supuesto, pues que estamos dentro del mundo de la lucha del trabajo y de la defensa de los derechos de los trabajadores, y cuando se te hace un señalamiento de esa naturaleza, pues uno tiene que revisar y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos están diciendo estas cosas? Yo creo que al calor de no ser parte de todo este proceso, hay cierta molestia, hay cierto resentimiento. Pues. Yo siento a Sandra, pues, a doña Sandra, como una persona que ha acumulado un resentimiento frente al movimiento sindical, de manera que siempre tiene ese tipo de expresión. Y nos parece a nosotros que debe reflexionar, pues, doña Sandra, alrededor de estas cosas. En segundo lugar, acusar de mafioso, acusar de vendidos, de entregados, nos parece a nosotros también que está fuera de tono, porque que yo me recuerde, nunca he tenido ese tipo de prácticas para aprovecharme de nadie ni para estafar a nadie, pues. Solo a ese tipo de personas creo que es que se le señalan este tipo de cosas. Jurídicamente, ¿cómo se califican esas cosas? Como injurias y calumnias. ¿Verdad? Como injurias y calumnias, pues. Y me parece que... ¿Acusaría usted a Sandra de injurias y calumnias? No, para nada, pues. Yo siempre he dicho que yo me mantengo en la posición de aportarle al país, a los trabajadores. Seguramente acertamos y seguramente nos equivocamos, cometeremos errores en la búsqueda de ese propósito, sin ánimos de dañar a nadie. Este es el costo por ser un líder público, sin lugar a dudas, pero como hemos dicho, respondemos con resultados, pues, en el trabajo. Nosotros no firmamos estos acuerdos por libre albedrío porque se nos antojó, ni porque pertenezcamos a una militancia política determinada. Esto los trabajadores decidieron que se firmaran y así lo firmamos. Pues. Que guste o no guste el papel que juega la Central Sandinista de Trabajadores, que es el pilar y el baluarte de este proceso de diálogo social tripartito y de estos acuerdos tripartitos, y yo lo siento mucho, pues. Pero aquí hay miles de trabajadores que expresaron sus consideraciones, expresaron sus desacuerdos, expresaron sus malestares
y debatimos sobre estas cosas y consensuamos esta decisión, que yo creo que merece también ser respetado. Porque así como respetamos a doña Sandra como lideresa de un movimiento de mujeres y a sus afiliados, que jamás nos hemos referido ni nos vamos a referir de ninguna forma despectiva ni negativa, sí creemos entonces que los trabajadores organizados en el movimiento sindical, que son bastantes, ¿verdad? Al menos en el caso de la Central Sandinista de Trabajadores tenemos 25 sindicatos, 3 federaciones y una confederación de trabajadores, que significan 30.000 trabajadores de zona franca. Eso no lo tiene ninguna organización. Ninguna organización lo tiene. La Central Sandinista de Trabajadores. Y lo tiene porque ha trabajado y ha luchado. Que hemos acertado y hemos desacertado probablemente, pero nos hemos sometido al escrutinio de la gente. Y ahí están los resultados y ahí está el respaldo. Entonces, incluso yo recuerdo un pasaje, pues, yo recuerdo que doña Sandra se alió con un ministro del Trabajo liberal en los tiempos del liberalismo en el poder, precisamente para golpearnos y para debilitarnos, particularmente a los sindicatos de la Central Sandinista de Trabajadores. Pues yo no sé pues cuál es la tinga pues contra los sindicatos y afiliados y el liderazgo de la Central Sanitaria de Trabajadores. Yo en lo particular creo yo que no he cometido pues ningún agravio pues contra escuchándola oí que hasta son usureros los sindicatos de la Central Sandinista. No sé por qué se refería a eso, si tienen ustedes algunos negocios o préstamos en los cuales hagan con los mismos trabajadores algunas prácticas usureras. Bueno, ahí es importante aclarar lo siguiente. La zona franca es un régimen de miles de trabajadores y en tanto es un clave de presencia de muchos trabajadores, siempre hay quienes llegan pues con un sentido de oportunismo, de aprovecharse de los trabajadores. Y uno de esos fenómenos es la usura. Sí existe. Y la hemos enfrentado, la estamos enfrentando y la seguiremos enfrentando. ¿Son préstamos que le hacen a los trabajadores y en nivel de usura? Sí, y ahí han sido personajes fuera de todo ambiente sindical, como han habido algunos personajes dentro del movimiento sindical, como han habido empresarios que también han hecho uso de ese sistema. Pero que es una política institucional de la organización, de la Central Sandinista y de sus líderes, yo debo de ser claro y categórico en rechazar ese tipo de señalamiento. Es más, debo decirlo por honor a la historia y a la verdad. El María Elena Cuadra y doña Sandra, en su incursionamiento en el sector de zona franca, también eran prestamistas. ¿Y por qué ahora señala y no se recuerdan que también ellos hicieron esas prácticas para tener más influencia y más afiliados y más adeptos? Si ya no lo hacen, yo no lo sé, pero que hubieron quejas de quienes fueron también partícipes y objetos, que hasta llegaban a decirnos que les pedían las escrituras de sus casas, de sus propiedades, para poder optar a ese tipo de financiamiento de préstamo, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay que escupir para arriba, pues, porque la saliva nos puede pringar entonces a todos. Yo creo que lo más sano en esto es realmente que asumamos, pues, con responsabilidad nuestro liderazgo, nuestra representación, basado también en trabajo, en resultados y respeto, ¿verdad? Nos parece a nosotros, y así lo hemos señalado, si esta es una organización representativa de los trabajadores y de las trabajadoras, pues entonces que se constituyan en una central sindical. Y tranquilo, pues, no hay ningún problema. Y si podemos trabajar y colaborar, como en otros tiempos lo hicimos en su momento, en determinadas circunstancias,
históricas y de la lucha, no tenemos ningún inconveniente. Pero ni vamos a caer en la provocación, ni vamos a asumir tampoco una actitud irrespetuosa y menos vulgar en ese sentido, ¿verdad? Fui cuestionado por ella en el sentido de decir, bueno, ¿y quién es Roberto González? ¿Que acaso es el presidente? Nos conocemos muy bien nos conocemos, ¿verdad? Ella sabe quién soy yo y ella sabe que yo sé quién es ella, ¿verdad? Entonces, decir que esto es responsabilidad del gobierno, el problema de la usura en zona franca para descargar contra el gobierno una actitud política, antisandinista y antisindical, pues me parece a mí que ese es un muñequeo político, pues esa es una manipulación política. Y yo no estoy aquí para estar defendiendo al gobierno, a mi gobierno. Sí, yo creo que el gobierno tiene sus representantes para decidir opinar o no. Como vos me estás preguntando sobre los acontecimientos en el entorno de estos acuerdos tripartitos, pues de la manera más apropiada y de la manera más respetuosa estoy tratando de darle respuesta a esas inquietudes que vos has expresado y que cómo reacciona pues la central sandinista frente a estas cosas, frente a estos hechos y cómo reacciona en particular su secretario general. Pues repito, pues yo no soy ni mara, ni soy delincuente, ni usurero, ni expatriado, ni delincuente, ni estafador, ni tengo cuentas pendientes con la justicia, ni mucho menos, pues. De tal manera que me siento orgulloso de nuestra historia de lucha, en la que hemos tenido la oportunidad y nos han dado la oportunidad de los trabajadores de estar a la par de ellos, ¿verdad? Y lo vamos a seguir haciendo en tanto los mismos trabajadores así lo decidan. Vamos a un congreso nacional del 38 aniversario de la Central Sandinista de Trabajadores en el mes de julio, en la jornada heroica de julio, de la victoria de la revolución, del nacimiento histórico de la Central Sandinista de Trabajadores, y los trabajadores decidirán si continuamos al frente o no, pues. Y si deciden que continuemos al frente, vamos a seguir redoblando más esfuerzos en esta lucha y en la defensa de los derechos de los trabajadores. Y si lo deciden que no, buscaremos entonces qué otra cosa hacer, ¿verdad? Pero siempre a la par del pueblo y siempre luchando por la gente. Vamos a hacer una pausa, don Roberto, y cuando regresemos nos explica, eso fue el entorno, pues lástima que lo tuvimos que abordar, lo dejé que hablara porque sí, oí que doña Sandra dijo muchas cosas y creo que era oportuno que usted aclarara algo de eso que ella comentó o aseveró. Pero cuando regresemos nos explica rápidamente este acuerdo tripartita, ¿verdad? Salarial para la zona franca, pues porque tiene un alcance. Algunos se sienten cómodos, ¿verdad? Y otros se sienten pues chimados. Para los alcances que tiene para la CST este acuerdo tripartita. Vamos a los mensajes y regresamos a esta parte con Roberto González. Lo puedes usar. Como vos querrás. Disfrutemos sin parar. Este Movistar. Mega diversión con los nuevos Megapacks de Movistar, que traen de todo: internet, minutos, mensajes, además redes sociales sin consumir tus megas. Activa el tuyo enviando Mega 50 o Mega 100 al 7000. Movistar, elegí todo. Un nuevo estilo, moderno, más rápido, seguro y conveniente. Nuevo auto ATM de Banco Lafice Bancentro. 24 horas, 365 días para su comodidad. Haga sus pagos, transferencias, consultas, compra de tiempo aire, de fácil interacción, la transacción que necesite, depósitos y retiros. Aceleramos en innovación y servicio. ATM Lafice, la red más moderna y con mayor cobertura nacional. Ubicado en sucursal, edificio Bancentro, kilómetro 4, carretera Masaya.
Tenemos un mensaje de Disnorte Disur para su seguridad. Manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes. Para evitarlos, le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas. Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas. Por lo tanto, no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas. Es un riesgo permanente. Si estás trabajando sobre techos, identifica las líneas eléctricas próximas y evítalas. Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia 125 o 135. Disnorte Disur está a tu servicio. Energía segura, salva vidas. Un mensaje de Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Ticavisión, el canal joven de Costa Rica, uniendo fronteras. Ticavisión, con programación para todos. Producciones nicaragüenses y costarricenses, series retros, películas, programas infantiles, deportes, noticias y mucho más. Ticavisión, de Costa Rica para Nicaragua. Solicítalo al cable operador de tu preferencia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Continuamente su programa de entrevista conversando con el secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores, don Roberto González, a propósito de este acuerdo tripartita quinquenal, diríamos, 5 años es el que está abarcando. ¿Cuáles son los principales logros obtenidos por los trabajadores en este acuerdo? Yo creo que es importante decir de que, en primer lugar, este es un acuerdo en su 4ª edición. Han habido acuerdos de 2 años, de 3 años, de 4, de 5, en la búsqueda de que esto sea una herramienta y un aporte a la estabilidad, a la paz social y a la creación de condiciones para generación de más inversión y más empleo. El centro de todos estos acuerdos ha sido la generación de empleo. Y yo estoy obligado a recordar el contexto en el que nacieron estos primeros acuerdos sobre la base de la crisis financiera del 2007-2008, provocada por la economía de los Estados Unidos, que golpeó al mundo entero, en particular a los países más pequeños. Y ahí el efecto inmediato que hubo el golpe inmediato fueron la pérdida de casi 30.000 empleos, mayoritariamente mujeres, cabezas de familia, y que provocó que se fueran a la calle. Esta cantidad de trabajadores que golpeó a familias enteras. Entonces, los sindicatos fuimos los que tuvimos que poner adelante un pie y decir, tenemos que encontrar una salida consensuada, una salida dialogada, una salida con una propuesta que nos permita realmente estabilizar el país, alcanzar la paz y recuperar esos miles de empleos. Y eso fue lo que hicimos. Y recuperamos esos 30.000 empleos y crecimos un poco más, porque cuando la crisis quedamos en 69.000 empleos que iban a ser barridos totalmente por la pérdida de mercados, por los cierres de mercados. Y entonces, ¿cuál es el resultado a la vuelta entonces de estos años? Que tenemos 115.000 empleos que se han generado casi el doble de lo que se había perdido y de lo que creció en generación de empleo. Y que estos nuevos acuerdos posibiliten el crecimiento de más empleo hasta alcanzar la meta. Algunos se molestan, pero es la expectativa de alcanzar 150.000 empleos. Hoy tenemos ¿cuántos, Robert? 115. 115. Y ya hemos producido más de 50.000 empleos, ¿verdad? Después de la crisis. Quiere decir que podemos hacerlo, en un nuevo empujón, en un nuevo esfuerzo. Nadie ha dicho que esto es fácil y nadie ha dicho que estamos contentos y satisfechos totalmente. Es decir, los trabajadores expresaron su malestar, los trabajadores expresaron desacuerdo, los trabajadores expresaron reserva, los trabajadores al final dijeron, hombre, no podemos ser egoístas, porque la mejor manera de ser solidarios con los que no tienen empleo es dando oportunidad a que se generen esos empleos.
Es cierto que los que estamos trabajando podemos tener un poco de salario y podemos tener beneficios sociales en los convenios colectivos que acordamos en las empresas, pero el que esté en la calle no tiene nada, no tiene ni empleo, no tiene sindicato, no tiene convenio, no tiene derecho, no tiene salario, pues entonces la mejor manera de ser en ese sentido solidario es dándole esa oportunidad a esos nicaragüenses. Y eso es lo que estamos haciendo. Si a alguien no le gusta esto, que presente algo mejor. Hasta el momento solo he escuchado por algunos, ¿verdad? Expresiones negativas de desacuerdo y de descalificación, pero no encontramos una propuesta sustantiva diferente o mejor que esta, porque esta no solamente es salario. Es más, en el tema del salario yo quisiera argumentarte lo siguiente, que es una realidad. Los salarios en zona franca con relación a los acuerdos pasados era un salario que había quedado relegado por debajo del salario mínimo nacional que se negocia y se firma en la Mesa Nacional del Salario Mínimo cada inicio de año. Y ahí había una diferencia de 2, 3 y hasta 4% de diferencia de esos otros salarios de otros sectores con relación a la zona franca. Hoy, este año, firmamos el 8.25% para todos los sectores de la economía en la mesa del salario mínimo, y en esta ocasión, en el acuerdo de zona franca, rescatamos que el salario mínimo de los trabajadores de zona franca fuera igual, parejo para todo el país. Ahorita no hay salarios diferenciados en términos de salario mínimo que implique que los porcentajes son diferentes. El 8.25 es parejo para todos los sectores. Que su comportamiento va dependiendo entonces de sus ingresos, del resultado en el trabajo y en la producción, y crezca y mejore, esos son otros 100 pesos, pero salario mínimo está parejo para todo el mundo. Nadie ha dicho que con el salario mínimo se alcanza el 100% de la cobertura de la canasta básica. Esa ha sido una de las grandes luchas de los trabajadores, que algún día el salario mínimo sea equivalente en su poder adquisitivo al precio de la canasta básica de 53 productos, y vamos a seguir luchando. Parte de esa lucha es que este acuerdo dice que vamos a rescatar el acompañamiento del Estado, del gobierno, con abastecimiento de productos de la canasta básica, de paquetes alimenticios abastecidos por Enavás a un precio incluso inferior en el mercado, hasta de un 30%. Cuando se escuchan estas cosas, ¿verdad?, hay malestares, hay reacciones negativas de alguna gente egoísta, pues. Pero la verdad es la cosa es que si vos le vas a preguntar a un trabajador, y que está comprobado que se lo hemos planteado a los trabajadores te dicen que aún con sus críticas y con sus señalamientos han dicho, estamos de acuerdo con este acuerdo, vale la redundancia. Entonces, cuando doña Sandra aparece diciendo, ¿verdad?, que los trabajadores condenan este acuerdo, nosotros no hemos escuchado ninguna condena. Escuchamos malestar y escuchamos críticas y escuchamos observaciones y las hemos retomado, sí, pues, pero el consenso fue este. Y sobre este consenso es que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Como también aquí se establece una cláusula de manera clara y categórica por primera vez en los acuerdos. No es que no lo veníamos haciendo en los otros acuerdos, pero en este acuerdo queda clarito la cláusula de el impacto de las de carácter, el enfoque de género que debe tener todo el comportamiento de este acuerdo. Es decir, que aquí si hay trabajo igual, igual salario. Si aquí el que trabaja más, gana más, ¿verdad? Aquí no es asunto de que con estos acuerdos, como se ha estado ahí vendiendo la idea distorsionada de que los empresarios van a hacer fiesta y charanga con los precios y las tarifas de las normas de producción en las empresas por cada trabajador, eso es falso, eso no es cierto, porque los sindicatos están ahí encima de la jugada precisamente para verificar y para discutir y acordar los precios y las metas de producción. Que ese es un proceso de tira y encoge y que hay pelea y que hay lucha y que hay posiciones, sí, nadie ha dicho que es chiche esto, pues. Pero no es asunto de que aquí se venga a decir que producto de este acuerdo ahora entonces van a venir y se disparan las normas y las tarifas bajan y hay una explotación infernal en la zona franca. Ese es un discurso viejito, pues, que se está utilizando
creo yo, con el propósito de ganar adeptos, pues no le veo yo en ese sentido realmente efecto pues, a este tipo de mensajes. O sea, aquí las tres cosas son, uno, estabilidad, un acuerdo de 5 años, que es lo más importante, que permite estabilidad, ¿verdad?, para los trabajadores. El segundo es buscar cómo generar 45.000 empleos más, diríamos, claro, 35.000 empleos más, llegar a los 150.000. Y tercero, un incremento salarial igual que el resto de los sectores económicos de salario mínimo. Las zonas francas se están diversificando, Plinio, están viniendo nuevas producciones con nuevas tecnologías, lo que implica que los trabajadores van a tener mejor formación y mejor calificación para tener también mejores salarios. La zona franca en ese sentido ya no solamente es un mundo de las textiles, ahora es un proceso diversificado. Es que quizás a lo mejor es una de las cosas que yo siempre incluso le he dicho a ProNicaragua, ¿verdad? Que por encima de donde está la Corporación de Zona Franca, que deberían como de contar un poco más todos los tipos y giros de negocios que hay en Zona Franca, porque hay desde hacer cosas para médicas para Estados Unidos, hasta los arneses famosos. Para la industria automotriz, para la y pareciera que solamente estamos haciendo camisas y pantalones. No, es cierto, pues. Y por el otro lado también es bueno informar, porque estoy obligado a hacerlo, y no es altapazo, pues, como otros, ¿verdad?, descalifican, pero aquí se está haciendo un esfuerzo incluso por atraer una inversión grande para recuperar aquella famosa plantas industriales de aquel grupo taiwanés que se llamaba Nissin, donde había más o menos 15.000 empleos. Estamos en línea a recuperar esos 15.000 empleos nuevamente, más de los 50.000 que hemos estado, pues, y que vamos hacia los 150.000. Entonces, son esfuerzos, esto es un proceso. La industria de Zona Franca es tan complicada, es compleja, que se le ha venido cambiando el rostro poco a poco, ¿verdad? Porque hoy hay más inversión, donde inclusive en los territorios, y la Zona Franca no solamente son en Managua, Plinio, ahora te piden instalaciones de Zona Franca en los distintos departamentos y municipios del país, porque la gente, ¿por qué pide eso la gente? Porque la gente quiere empleo. Yo recuerdo las grandes campañas que hacíamos nosotros contra este régimen de Zona Franca, y tuvimos enfrentamientos con los gobiernos de turno. ¿Y qué nos decían los trabajadores? Roberto, tenés razón, hombre, con la lucha, pues, pero ¿sabe qué? Mi chavalo tiene hambre. Asegurarnos el empleo. No tengo para darle para la leche. Yo voy a ir a rifarme, yo voy a ir a trabajar a la Zona Franca. Y ahí tenés que escuchar a la gente también. El único que nunca quiso ir a trabajar a la Zona Franca es aquí uno que se llama Luisito, porque lo disciplinan. Todavía tiene oportunidad. Y Fosforito, que ese no trabaja más de 4 horas seguidas porque ya se cansa. Pero yo le quiero agradecer, don Ahora, este es un modelo, Roberto. Y con eso termino, este es un modelo que inclusive ahora, y ahí yo lo siento mucho, pero lo tengo que decir, en otros países lo están considerando también tomarlo en cuenta como referencia, lo cual significa entonces que si la OIT lo respalda, que si otros países lo tienen en consideración como referencia, que los organismos financieros internacionales que han sido nuestros históricos adversarios, hoy lo consideran esto como resultados importantes en el clima de negocio, en el clima de atracción de inversión para la generación de empleo, trabajo digno, empleo digno y con derecho. Hombre, yo creo que algo estamos haciendo entonces. Algo está resultando de todo este esfuerzo, y por eso es que entonces nosotros consideramos que hay que seguir sosteniendo el diálogo social tripartito y los acuerdos tripartitos como modelo que nos permita seguir avanzando. ¿Hace falta? ¿Es insuficiente? Sí, pero yo creo que estamos en la ruta correcta. Gracias, don Roberto. Yo sé que a lo mejor espero que se reconcilie con el movimiento Marilena Cuadra, ¿verdad? Y que no si yo no tengo problemas ni con la doña Sandra ni con el movimiento. Hemos sido amigos históricos, pues, yo no sé qué le pasó. Vamos, pues entonces vamos a preguntarle a ella, pues, en los próximos días, a ver a qué se debió, como dicen, si fue exabrupto o tiene, como dicen, algunas cosas más. Pero gracias, don Roberto, y espero estar compartiendo nuevamente aquí con usted. Gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando sobre cosas del espíritu. Vamos a estar hablando con el licenciado Benjamín Tapia Navarro, ahora jubilado, exadministrador de empresa, está escritor. Ha escrito este y otro libro, ¿verdad?,
que ustedes van a estar escuchando, que dice: volveré caminando por esos puentes, ¿verdad? Son reflexiones al Creador. Vamos a estar con que nos cuente un poquito a qué se deben estas reflexiones. Vamos al mensaje y regresamos con él.